¿Cómo estáis? ¿Bien? Pero como se lo dice al del seguro. Pero de seguro. Si tuviera que preguntaros, y ahora mismo no lo digas, pero del 1 al 10, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Qué número sería? A ver, 10. Ok. ¿Alguien más diría 10? ¿9 o 10? ¿9? Ole. ¿7, 8? Ok. ¿5, 6? ¿5? ¿5, 6? ¿3, 4? Ok. ¿0, 1 o 2? Me arrepiento, voy para abajo. Ok, bueno, entonces más o menos en media hemos tenido una buena semana, ¿no? De media me refiero de gente, ¿no? La mayoría le da un aprobado esta semana, ¿no? ¿En qué os basáis o en qué nos basamos para decir si una semana ha sido buena o no ha sido buena? ¿Qué tiene que pasar en tu semana para decir, no, ha estado bien? ¿Vale? Como productividad. Ok. ¿Qué más? Bueno, sí, claro. Ok. ¿Qué más tendría que tener tu semana para que fuera buena? Ok. Ujú. ¿Comida? Siempre. Cuando no he tenido que estar de dieta y eso es una semana buena. Bueno, ¿y qué pasa cuando a lo mejor no ha sido una semana tan... O sea, que no ha contenido esas cosas, sino que ha contenido cosas que nos han traído pues un poco de tristeza o estrés o lo que sea? Ujú. En el ranking como que baja en picado, ¿no? O sea, no tenemos un concepto como que si pasa algo que no es tan agradable o que es incómodo, ya ha dejado de ser una semana buena, ¿no? Pues hoy quería hablar de la tristeza. No quiero que os vayáis tristes, ¿vale? Pero quiero hablar de la tristeza, porque tenemos un concepto de la tristeza que evidentemente tiene su lógica, no puedo decir que sea algo ilógico, pero tenemos un concepto que va ligado a que cuando es una semana triste, eso es una semana mala. Pero nada más lejos de la realidad, puede ser. Y quiero hablar de la tristeza porque sinceramente estoy viendo en este tiempo, y creo que lo podemos estar viendo todos, que la tristeza está siendo como una ola que está devastando a todo el país, a todo el mundo. Hay muchísima depresión, hay muchísimo suicidio. A mí me impactó mucho las historias de estas hermanas mellizas que se han tirado, por ejemplo, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, Señor, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando para que unas niñas de 12 años decidan decir, pues vamos a terminar con nuestra vida, ¿no? Y también se ve un poco ese sentido de lealtad de una a otra, ¿no? De hacer las dos juntas. Se hablaba mucho del tema de imitación, porque ya hubo otras dos hermanas que lo hicieron. No sé, es curioso, ¿no? Y buscando un poco datos, decía que hay como 2,5 millones de personas en España con depresión y más de 300 millones en el mundo, y que en el 50% de los casos no están diagnosticadas. Y que de suicidio, en 2021, era una media de 11 personas al día en España. 11 personas al día que deciden quitarse la vida. A mí me hace pensar. Me hace pensar porque digo, ¿qué nivel de desesperanza está habiendo en el mundo que no estamos sabiendo ver o que no queremos ver, o que a nosotros mismos nos está afectando también de una manera
que muchas veces en la iglesia no queremos ver. Porque esto no solo pasa con personas que no son cristianas, ¿no? Se habla un montón de veces, yo he escuchado muchas veces, no, el cristiano no puede estar triste porque tiene al Señor, entonces nunca puede estar triste, ¿no? Tiene toda la esperanza de Dios, ¿no? Pero eso es porque tenemos un concepto de la tristeza como algo malo. Y la tristeza no es mala. Ninguna emoción en sí es mala. Necesitamos sentirnos tristes, porque cuando estamos tristes nos damos cuenta de lo que realmente valoramos, ¿no? Es porque hay una carencia, es porque hay un deseo de algo que no viene o que no pasa. No sé, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Alguien que ya no está, sentimos tristeza por eso, pero ¿eso es malo? ¿O eso es realmente el darte cuenta de que eres humano, de que vives, de que sientes, de que has disfrutado de cosas y que a lo mejor ya no están? Pero ¿qué pasa? Es verdad que la tristeza tiene una parte que no es positiva, ¿verdad? Bueno, evidentemente el dolor. Pero ¿qué pasa cuando esa tristeza le hacemos una habitación dentro de nosotros, ¿no? Dejamos que habite, que se asiente, que se ponga cómodo, y ya yo vivo en una tristeza crónica donde me es imposible salir, ¿no? Parece que es que esa habitación se ha preparado para mí, yo me meto en esa habitación y me quedo ahí y simplemente estoy recordando eso que no tengo, eso que ya no está, o no sé, esa frustración que tengo sobre algo. La tristeza es muy amplia, ¿no? Nos puede venir de muchísimas cosas. Pero quiero decirte algo. Yo creo que puedo decir 100% que el 99% de las cosas que nos provocan tristeza no son eternas. Si yo te dijera qué es lo que te preocupaba o te hacía sentir triste hace un año, es algo que muchas veces ni recordamos. ¿Por qué estuve triste el año pasado? Uy, pues hombre, a lo mejor ha pasado un acontecimiento muy fuerte en el que sí puedo decir, ah, sí, me acuerdo. Pero que ya no se siente el dolor de la misma manera el año pasado que el que pueda sentir ahora. Hay momentos en que sí, en que la tristeza pues es tan grande que te invade y es una etapa en la que sí pasa más tiempo, en el que sí está como sumergido en esa tristeza, pero el 99% de las veces seguro que es algo que no es eterno, que es importante, pero que ha pasado. Pero aún así, en ese momento te consumió toda la energía que pudieras tener. Y seguro que te privó de vivir ciertas cosas que no las viviste porque estabas muy sumergido en esa tristeza. Para mí eso es un punto que me ayuda cuando estoy triste también. Es como, Señor, esto es algo que me está golpeando un montón, pero sé que va a pasar. Sé que está en tus manos, ¿no? Y bueno, la Biblia está hablando de tristeza también, ¿no? Los salmos están llenos de desesperación total, que muchas veces digo, Señor, madre mía, la que tiene esta encima, ¿no? Realmente te pones se ve muy poético, pero detrás de todo de todo lo poético hay un dolor impresionante, ¿no? Pero es muy guay porque al final tú ves como que está viendo ahí o ira o tristeza o lo que sea, pero siempre al final normalmente siempre apuntan a, pero Señor, tú. Siempre hay una mirada, ¿no? al Señor. Y está hablando de personas que están en la cárcel, están en destierros, en mitad de guerras. Son situaciones muy fuertes que hoy día nosotros no nos vamos a enfrentar a eso, si Dios quiere, si no nos viene una guerra a lo alto. Pero son situaciones en las que por ahora nosotros no hemos estado. O sea, tristezas que han sido muy grandes, que no se pueden comparar a nuestras tristezas. Y algo quiero decir, porque muchas veces tendemos a comparar y cuando tú estás en medio del dolor dices, me da exactamente igual lo que pasó otro, a mí esto me está doliendo ahora. Y eso es así. Jamás debemos menospreciar el dolor de alguien, porque ese dolor es único y personal. Y está hablando mucho de lo que tenemos en nuestro interior, de lo que estamos procesando, de las heridas que tenemos del pasado, de un montón de cosas, ¿no? Entonces jamás debemos menospreciar el dolor de nadie. Es decir, anda ya, venga, no te preocupes por eso. ¿Cómo que no me preocupe por eso? Te estoy diciendo que estoy aquí con las lágrimas y me estás diciendo, ¿no? Como se suele hacer mucho, ¿no? Quitar importancia con la intención o mejor intención de ayudar, pero no estás ayudando a nada porque al final estás menospreciando el proceso de Dios con una persona posiblemente, ¿no?
¿Y por qué quiero hablar hoy de la tristeza? Os he dicho que me ha impactado mucho también la historia de estas dos chicas, pero es verdad que para mí estas semanas tampoco han sido muy fáciles. Llevo como unas 3 semanas, algo así, en la que me he sentido súper atacada espiritualmente, mucho, como de mi identidad, de un montón de cosas, y no podría decir, o sea, al principio si te hubiera dicho ha sido una semana horrible, pero hoy después de esas 3 semanas, que aunque no es que esté súper bien, pero sí te puedo decir que de ese 1 al 10, podría decir que ha sido un 8 o un 9. Incluso en mitad de la tristeza. Y me hacía mucho pensar en esto el Señor, ¿no? Es como, ¿por qué la tristeza la identificamos como algo malo? Y creo que muchas veces porque no sabemos gestionar la tristeza. Simplemente es eso, ¿no? Lo que he dicho antes, la acomodamos y ya está. Y esa tristeza al final quizás pues no nos ha servido para nada. Pero esa tristeza nos puede ayudar tanto, tanto, que para mí, por ejemplo, ha sido muy productiva. La he querido decir, mira, pues ya que vienes así, te voy a dar la vuelta y quiero sacar algo productivo, porque el Señor está siempre, constantemente está hablándonos, en mitad de cualquier situación, incluso en mitad de una alegría explosiva, que muchas veces ahí no nos acordamos de Dios para nada, porque estás como, ¡oh, que me están pasando cosas geniales! Ya está, no tengo nada que preocuparme, entonces Dios está, sí, yo sé que estás ahí, pero no le echamos tanta cuenta, pero el Señor igualmente ahí está hablando, ¿no? Y en mitad de la tristeza también. Y quiero leeros algo que el Señor me ha estado hablando y me salió escribir esto y quiero compartirlo con vosotros. ¿Qué dice así? La vida es muy dura cuando no tienes un propósito. Tienes que lidiar con tu autoestima, la desesperanza, las traiciones, la injusticia, la frustración, la ansiedad y la certidumbre, con la codicia de otros, la comparación, la envidia, con la impotencia y con la tristeza. Pero, ¿la vida con propósito es diferente? ¿Acaso no tienes que lidiar con todo eso también? Sí, luchamos con todo eso también, incluso la desesperanza. Nos invade sin avisar en muchas ocasiones, asfixiando a nuestra alma, deseando que muera o al menos dejarla lisiada. Deseando que esta vez sea la oportunidad que redireccione tu vida al barranco de la conformidad. Ese lugar donde la pregunta ¿para qué? Te da la carta blanca para abandonar tu lucha o para entregarte a tu oponente. Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque ese barranco puede llegar a ser tan profundo hasta el punto que ni siquiera puedas lograr a ver qué había en la cima. Entonces, ¿qué cambia? Con propósito o sin propósito sufrimos lo mismo. ¿Merece la pena nadar contracorriente? ¿Merece la pena el sacrificio de tiempo, la inversión en mi crecimiento espiritual, guardar mi corazón, mi testimonio, hacer que mis decisiones estén alineadas con las de Dios a pesar de lo que mis deseos me dicten? ¿Merece la pena estar aquí con la iglesia? Sí, y no es por el propósito, sino que el dador del propósito lo cambia todo. El propósito me hace útil, pero Dios es el que me salva. Él es el único que amó y que ama de verdad. Él es el único que elige a lo más débil para hacerlo sobresalir y brillar. El único que camina sobre el mar en medio de una tormenta para calmar tu ansiedad e ir a tu rescate. El único que no ve límites en lo material, sino que multiplica hasta lo sobrenatural. El único que cruzará la legalidad y si con eso salva tu alma. El único que ve más allá de lo que eres ahora. Si es que ve el potencial que tienes en el futuro. Porque ¿sabes qué? Él te creó para eso. Él es el único que se sacrificó. Y ese sacrificio lo cambió todo porque me da valor. Y ese valor me da identidad. Y esa identidad me hace pertenecer. Porque el creador de los cielos y la tierra, antes de crearla, quiso formar una familia y quiso que yo fuera parte de ella. Ese creador que ha hecho todo por ti, lo sigue haciendo, está aquí. Ese creador te dice que en medio de todas las situaciones, Él está contigo, que tú estás en su mano. No andas solo, no andas sola. Él no prometió una vida fácil, pero sí intercedió por cada uno de nosotros ante el Padre. Sí vivió mucho más dolor del que nosotros podamos vivir por nosotros.
sí vivió de la forma en la que deberíamos vivir nosotros, modelando para nosotros. Sí nos da segundas, terceras y cuartas oportunidades. Sí tiene una misericordia infinita para cubrir todas nuestras meteduras de pata, que quedan cubiertas con su propia sangre. Sí es el único que nos puede hacer levitar desde ese barranco al que nos tiramos en ocasiones, y mientras ascendemos nos vuelve a recordar quiénes somos, nos viste de nuevo, y al llegar de nuevo a la cima nos da la fuerza, la capacidad y la cobertura para luchar contra todo lo que nos asfixiaba y oprimía, para que dejen de ser compañeros de viaje y se conviertan en enemigos débiles. El dador del propósito cambia la dureza de la vida y la convierte en victorias ganadas. Y ese es nuestro propósito, ser conscientes de quién es Él, el efecto que tiene en mi vida, vivir con esta verdad y disfrutar de ella. En definitiva, disfrutar de Él. Y te hago un spoiler. Al final, si dejas que Él actúe, como se decía en Street Fighter, you win. Pues sí, mi tristeza ha sido productiva. El Señor me ha recordado un montón de cosas en mitad de eso. Porque es como que a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que te esté provocando cualquier situación, y te digo cualquier situación, el Señor es la respuesta. Es la respuesta. Pero necesitas ser consciente, necesitas saber aprovechar y darle el espacio a Dios para que actúe. Y me gustaría que leyésemos en 2 de Corintios 7. Si alguien puede leer del 8 al 10, por fin. ¿Del 8 al 10? Uh-huh. 2 de Corintios 13, del 8 al 10. 7. 7 del 8 al 10. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque se les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no por lo que los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué os parece? ¿Qué os llama la atención? Momento feedback. Hay una tristeza que viene de Dios. Ya, la única manera de aprender. Entender que la palabra arrepentimiento significa cambiar de camino, dar la vuelta y elegir el camino correcto. Y es abrir los ojos y decir, mira, que por aquí no es. Ya, nos hace cambiar de dirección, ¿no? Cuando nos desviamos, ¿no? Muchas veces hay una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? O a la salvación y nos hace cambiar de rumbo. ¿En qué está basado esa tristeza? O sea, cuando lo leo a mí me da la sensación de que esa tristeza no está basada en el motivo, ¿no? O sea, el diferenciar una tristeza de la otra tiene propósito, pero no depende del motivo que te provoca esa tristeza, sino en cómo tú utilizas o procesas esa tristeza, ¿no? Entonces, claro, yo me digo, vale, Señor, viene este momento, reacciono de esta manera, me provoca tristeza. En el momento en que estamos en ese momento, deberíamos pararnos y decir, vale, Señor, esta tristeza la voy a usar para crecimiento o para destrucción. ¿Sabes que tienes la autoridad en tu vida
para decidir eso. Para decidir si esa tristeza te va a tumbar y ya te va a dejar cao. O para decir, no, pero de aquí. Y ojo, quiero dejar súper claro una cosa. No estoy hablando de que no podamos estar tristes. No estoy hablando de que no podamos tener tiempos de bajón porque tiene que ser súper productivo y porque en el momento en que estoy llorando lágrimas digo, pero Señor, tú, venga. No, no. O sea, de hecho rechazo totalmente ese sentimiento. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que delante de Dios podemos estar así también. Con la cara de perro pachón hasta aquí abajo. Podemos estar igualmente. Y el Señor nos acepta así. Y de hecho el Señor nos quiere así. Porque en esos momentos es donde Él más puede trabajar muchas veces. Porque es en el momento en el que normalmente nos dejamos y decimos, Señor, yo ya no puedo más. Puf, en ese momento el Señor entra y dice, aquí viene la mía, ¿no? Eso es como cuando... Sí, total. Él está actuando siempre, ¿no? Pero siempre me viene este símil, como que cuando alguien se está ahogando, sabéis que muchas veces tienes que esperar un poco a que esa persona casi que medio, no que se ahogue, pero sí como que pierda un poco la fuerza si tú no tienes ningún de esto, porque es que si no, en cuanto tú te acerques, te coge y te mete para adentro. Y he escuchado de varios socorristas y tal que incluso medio que esperan un poco y, ¿sabes? Como que tienen que ir en el momento justo, ¿no? Pues el Señor muchas veces como... Cuando tú te canses ya de patalear todo lo que tengas que patalear y me dejas a mí el espacio para trabajar, ahí voy a actuar, ¿no? Y me encanta este texto porque de verdad yo creo que estamos llamados no a vivir de hoyo en hoyo, que muchas veces creo que vivimos de hoyo en hoyo, ¿no? Ahora me está pasando esto. ¡Oh! La vida. Ahora es que yo no puedo con esto. Bueno, ¿y ahora cómo está? Tirando. Es que, mira, yo tenía unos amigos de Brasil que vinieron como misioneros acá y me decían, mira, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención de Málaga. Digo, ¿qué? Dice, la gente siempre está tirando. Yo no sé de qué tiran, pero es que no hay nadie que le pregunte y te diga, bien, estoy bien, está yendo todo bien. Siempre hay como, sí, la carga, sí, bueno, el día a día, bueno, sí, el trabajo. Siempre estamos con una carga en lo alto. Pero qué pena, ¿no? Porque al final el Señor nos está llamando a vivir de victoria en victoria, no de hoyo en hoyo. Y nosotros, ¿sí? O sea, es que nos encanta. Es que a veces parece que disfrutamos de estar desesperados, disfrutamos de estar tristes. No sé si porque a lo mejor la gente te pregunta más, pero no sé qué es lo que a lo mejor provoca en nosotros, que es como que siempre hay algo por lo que estoy luchando. Soy una luchadora nata. Y tengo que, de verdad, yo quiero cambiar eso también en mí, porque sí que ha habido tiempos en los que de verdad estaba todo bien y es como, sí, no, va bien, estoy bien. Gracias a Dios estoy bien, ¿no? Y puedo celebrar que estoy bien. Pero claro, Dios no nos pediría que viviésemos de victoria en victoria si Él no tuviese un plan para llevarnos de victoria en victoria, ¿no? Entonces, ¿qué nos está hablando con eso? Que realmente Dios tiene el poder para sacarnos de cada hoyo para vivir en victoria, ¿no? Tenemos que mentalizarnos más en eso. Creo que muchas veces cuando estamos tristes, a Dios es a lo último que acudimos. Y Dios es la mejor herramienta que podemos tener para salir de ahí, ¿no? ¿Alguien puede leer Hebreos 12, del 1 al 2? Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, Qué chiquitita. también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que les espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Muy bien. En otras versiones está hablando del gozo. No sé si lo ha dicho o no lo he escuchado, pero está hablando. Esta versión para mí es nueva porque a Dios me habla con otro. Ok. Sí. ¿La puedes leer tú, Marta? ¿Es la versión que tiene? Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la fe,
esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y de ahí quiero rescatar dos cosas. Una, que después de cualquier tribulación, después de cualquier cosa que podamos pasar, hay gozo. Pero hay gozo cuando yo también me he ocupado de eso, de luchar para que haya ese gozo después también. Porque si algo tenía Jesús es que su Padre era lo primero siempre. Y es como, yo paso esto, pero yo paso esto con un propósito. Y yo paso esto sabiendo que Dios está conmigo. Y ahí está el gozo después de la tristeza. Pero me encanta también porque dice como, quítate todo lo que te estorba. Y dice, quítate todo lo que te estorba y el pecado. O sea, hay cosas que nos pueden estorbar que no son pecados. Y yo creo que la tristeza puede ser una de esas. Si yo le hago mi habitación a la tristeza, o sea, eso es un estorbo, va a hacer que pierdas tiempo de tu vida muy valioso. Muy valioso. Y sé que muchas veces es muy difícil salir de eso. Pero pon los medios para que eso pueda pasar. Puede ser que sea un proceso muy largo, pero no vivas de hoyo en hoyo. Quitemos esa tendencia. Porque muchas veces usamos como a Dios como ese genio de la lámpara, ¿no? Estoy en esta tristeza, ay Señor, no sé qué. ¿Y qué pasa cuando no está luego esa tristeza? Ay, no. Buscas una para volver a ir a Dios, ¿no? Pero necesitamos una relación con Él. Esto no se basa en yo vivo mi vida, pero cuando viene un momento de tristeza, Señor, ayúdame, que mírame lo que me está pasando, ¿cómo permites que pase esto? Cuando yo luego he tomado las decisiones que me han dado la gana, me he metido en los berenjenales más grandes, pero cuando ya vienen las consecuencias, ¡oh, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me has traído esto? Vamos a ver, no seamos masocas. Si yo llevo una vida diaria con Dios, no quiere decir que no vaya a tener tristeza. No te voy a prometer eso, Dios no promete eso. Pero evidentemente va a haber una fortaleza interior en tu espíritu que vas a llevar las tristezas de otra manera. Y hay muchas cosas que sí que las vas a evitar. Esa tristeza la vas a evitar. Primero, porque no vas a tener consecuencias de ciertas cosas, pero segundo, porque a lo mejor van a ser cosas ya que no te afectan en el nivel que te afectaban antes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos realmente una relación con Dios, te hace valorar las cosas de una manera diferente. Y cosas que antes era como, ¡oh! Clavado aquí, es como, ¡ah! Sí, es un rollo, pero no me va a afectar tanto. Pueden ser palabras de personas incluso, ¿eh? A mí había palabras hace años que me decían y era como, o sea, se paraba el mundo en ese momento y era como, o sea, tierra trágame. Y ahora a lo mejor las escucho y digo, pues eso piensas tú. Hasta luego, Lucas. ¿Sabes? No te afecta tanto porque realmente hay una fortaleza que el Espíritu también está teniendo en nosotros, ¿no? Y yo no sé a vosotros, pero a mí la predicación del domingo pasado me encantó. Me encantó porque, para los que no estuvisteis, estuvo predicando el pastor de Matu de Argentina y nos estuvo hablando de Moisés y esa inconformidad espiritual. A mí esa palabra me ha estado como pum, 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 ¿no? Inconformidad espiritual. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con la tristeza, Lara? Pues es que creo que la mejor solución para la tristeza es ser un inconformista espiritual. Está hablando de un Moisés que Dios le dice, mira, voy a mandar a un ángel delante tuya y te va como a preparar el camino, ¿no? Y Moisés dice, bueno, pero ¿y qué tal si vienes tú, no? Porque como es tu gente, lo que quiero es que vengas tú. Y Dios dice, bueno, vale, pues ya está. Mi presencia va a ir, voy a estar yo delante de todo. Y Moisés como, está bien, gracias por concederme eso, pero ¿sabes qué? Es que yo quiero ver tu gloria. Y va subiendo, y va subiendo. Y es un inconformista y es como, yo te quiero más que simplemente tu presencia. Yo quiero verte en tu gloria y en tu esplendor, ¿no? Y es que eso es lo que necesitamos. En este mundo en el que estamos llenísimos de tristeza, de depresión, de desesperación, donde la gente dice, mira, me bajo del barco. O sea,
me bajo del barco. Prefiero no vivir para estar viviendo esta vida. Necesitamos ser inconformistas espirituales. Y soy por 2 motivos, o al menos me han venido 2 motivos. Primero, para nosotros personalmente. O sea, el Señor tiene muchísimas cosas que hacer con nosotros. Y eso va a ir en nuestro beneficio, el ser unos inconformistas espirituales. Pero segundo, este mundo necesita que seamos inconformistas espirituales. Lo necesita, lo está gritando. Está gritando. Necesito una esperanza por la que levantarme todos los días y dejar de vivir esta vida de me levanto, voy a trabajar, me tomo algo con alguien y luego vuelvo a mi casa, descanso y vuelto a empezar. Es así, mucha gente vive así. Nosotros vivimos así porque nos consume todo lo que la sociedad hoy día nos dice, sin realmente levantarnos como diciendo, ¿sabes qué? Hoy es un día nuevo para representar el reino de Dios. Hoy es un día en el que a lo mejor se va a crear una oportunidad en el que pueda hablar con este compañero de trabajo y darle simplemente una pincelada que pueda cambiar su vida, que pueda cambiar la percepción de su pensamiento, cualquier cosa. Pero muchas veces es como, otro día más, otro día más, otro día más. Sí, bueno, yo vivo a Dios, pero pues sabes que eso no es vivir a Dios. Eso no es vivir a Dios. Cuando tú estás también metido en ese ciclo y ese ciclo es lo que gobierna tu vida, tú no estás viviendo a Dios. Volvemos a lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Estás volviendo a una religiosidad. ¿Merece la pena realmente? Porque sinceramente para mí no. Si para mí es, prepárate una predicación, ven y tienes que hacer la alabanza, tienes que preparar el desayuno para un montón de gente, tienes que cumplir todos los domingos, venir, ta. Si eso se reduce la vida con Dios, yo también me bajo del barco, ¿eh? Porque eso es mantener una institución, pero no tiene nada que ver con lo que Dios nos pide. Y bueno, yo no conozco tu tristeza, pero sí sé que Dios puede sanarla. Y me gustaría que pudiéramos pasar un momento donde podamos reflexionar un poco. Bueno, habéis tenido una semana muy buena, quizá ahora mismo no tenéis muchas tristezas, pero siempre yo creo que hay algo que trae ese poco de no estoy cómodo con esto, es algo que estoy llevando como con más carga o cualquier cosa, ¿no? Lo bueno es que tenemos eso, tenemos la respuesta. Somos egoístas si no compartimos a Dios como respuesta a otras personas que están pasando también por momentos malos. Muchas veces no lo hacemos por vergüenza, pero esa vergüenza al final también nos mete en unos fregados horribles que hace que otras personas sufran más también, ¿no? Y quiero decirte, primero que espero que puedas tomar la tristeza de ahora en adelante con otro ojo. Y que cuando venga diga, ay Señor, qué tristeza tan grande, este dolor es muy real, pero yo sé que tú puedes sacar un provecho de esto. Y la quiero usar como eso. Pero si estás en un tiempo así como más oscuro, te diría 4 cosas. Primero, que no lo dejes pasar. Y como que digas, bueno, ya está, ya se pasará. Ya está. Voy a estar así, con la cara como que estás oliendo algo malo. Ocúpate en sanarla. Porque ¿sabes lo que pasa? Que eso es como la suciedad que se mete debajo de la alfombra. Algún día saldrá un monstruo de ahí que a ver cómo lo gobiernas o lo dominas. Segundo, que mires a Dios. Escucha qué dice sobre eso. Sobre eso que te está pasando. Dios habla de todo en la Biblia. Es un manual de vida totalmente. ¿Qué dice Dios sobre esta tristeza que me está pasando? Instaura esa verdad que Dios te está diciendo y vive con eso. Tercero, no te quedes en lo superficial. Profundiza hasta la raíz de esa tristeza. Porque muchas veces puede verse como, ay, mira, es que es por lo que me dijo tal persona, pero te pones a rascar y hay ahí una inseguridad quizá de tu infancia o de otras cosas que dices, ostras, yo no sabía que estaba sufriendo esto. Son
oportunidades muy buenas para realmente ir más profundo. Y por último, que no camines solo. Porque Dios nos ha dado una iglesia. Y es para eso. Es para que podamos caminar juntos. Es para que yo pueda sentarme y orar por esta persona. Y es para que yo pueda sentarme y derramarme delante de esa persona y que esa persona pueda orar por mí. Yo he tenido la oportunidad de eso. En estas semanas que han sido más de eso, he tenido diferentes personas con las que he podido hablar, con las que he podido decir, mira, estoy pasando por esto. Y está bien. Está bien. Dejemos de poner el peso negativo sobre la tristeza, porque por ahí pasamos todos. Todos. Nadie se salva de pasar un tiempo malo. Es humano, totalmente. Y necesitamos estar acompañados. Necesitamos estar acompañados en esos procesos. Porque ahí, lo mismo que puede ser algo para producir algo precioso, puede ser el caldo de cultivo para destrozar tu vida. Porque en medio de esa tristeza vas a tomar decisiones. Y en medio de esa tristeza, esas decisiones pueden estar tan cegadas que te lleven a tomar acciones horribles. Ya sea por necesidad, ya sea por inseguridad, ya sea por lo que sea. Pero muy posiblemente, si tú vas de llanero solitario, vas a tomar decisiones malas. Porque la tristeza no es el mejor compañero. Es algo que hay que aceptar, pero no te tienes que dejar dominar por eso.